Abogado en Casa, todos los lunes a partir de las 6 de la tarde. Programa exclusivo de ATV, tu canal, nuestro canal. Hoy nuevamente aquí en el canal 8 con el doctor Sadi Martín Pérez para darle continuación a un tema muy importante que seguramente ustedes lo vienen siguiendo desde un comienzo, desde el programa anterior, y que hoy le vamos a dar la continuación porque definitivamente la comunidad lo sigue exigiendo. Así que también le damos la bienvenida al doctor Sadi Martín Pérez. Buenos días, doctor Sadi Martín. Luis, me place saludarte, encantado de estar nuevamente aquí en tu compañía y en compañía de tu amable audiencia. Claro que sí, estábamos tomando el tema anterior sobre el contrato laboral. Sí. ¿Usted nos puede profundizar más a fondo sobre qué realmente es lo que la comunidad, quiénes son los que realmente van a firmar contrato laboral para que el día de mañana no tengan problemas jurídicos con el empleador, como el empleado, en fin, todo esto que acarrea algunos problemitas por ahí que a veces uno, si no los tiene en cuenta, fritis? Bueno, mira, en nuestra charla anterior hicimos un recuento sobre la razón de ser del contrato laboral y dábamos los elementos que integran esa noción o ese concepto. Sin embargo, pues el tema resultó tan interesante que hubo mucha gente que hizo llegar sus ideas y sus inquietudes. Entonces hoy vamos a retomar, a partir de esa charla inicial, vamos a retomar el mismo tema, pero ya ampliado a otros conceptos. Dentro de esos conceptos es bueno para nuestra audiencia que tenga claro de que evidentemente existen algunas relaciones que implican un trabajo, pero que no necesariamente se deben entender como si existiera una relación laboral. Te pongo un ejemplo. Cuando tú contratas, por decirte algo, un contador, o contratas un abogado, o contratas un profesional del agro para que te desarrolle cierta actividad, existe dentro de la concepción, dentro del mecanismo legal, existe una figura que se denomina contrato de prestación de servicios. Ese contrato de prestación de servicios es sustancialmente diferente al contrato laboral. Y fíjate por qué. Primero, en el contrato laboral nosotros dijimos que habían tres elementos, que era la prestación de un servicio de carácter personal, una subordinación y una remuneración denominada salario. Cuando tú contratas a un profesional para realizar una labor determinada, pero sin que tengan estos elementos, puede surgir lo que se conoce como un contrato de prestación de servicios, que es una figura que de alguna manera hoy en día ha sido tan utilizada que lo que ha pretendido es desnaturalizar el contrato de trabajo. ¿Por qué razón? Porque a través de la figura del contrato de prestación de servicios no hay lugar a que le reconozcan a esa persona las prerrogativas que se le reconocerían o se le debieran pagar como si fuera un empleado estrictamente reconocido como tal. Nosotros dijimos, a un trabajador se le deben reconocer ciertos derechos, prestaciones sociales, pagos de servicios desde el punto de vista de lo que son primas, vacaciones, intereses a la cesantía, y sobre todo su afiliación al régimen de seguridad social. Eso desde la óptica del contrato laboral. Cuando se habla de un contrato de prestación de servicios, no hay lugar a ese pago, sino que esta persona que es contratada como prestador de servicios, se le va a pagar una remuneración determinada que técnicamente se le conoce como pago de honorarios, no salario, sino honorarios. Y como consecuencia de eso, en teoría no hay ni subordinación y no hay salario, es decir, no habría contrato laboral. Pero por esa misma vía, esa persona no le puede exigir a la persona que lo contrató ni pago
de auxilios de cesantía, ni primas, ni vacaciones, ni intereses, y fundamentalmente corre de su cuenta, de su cargo, de lo mismo que le pagan, la obligación de afiliarse al régimen de seguridad social. En tanto que cuando se trata de trabajadores formalmente vinculados, es decir, empleados, quien lo vincula al régimen de seguridad social es el patrón. Claro. Y de lo mismo que le paga, del mismo descuento que le hace por del que le practica, ahí hay una parte que va incluida, que es la que va a hacer uso y va a ser trasladado a las entidades que manejan el régimen de seguridad social. Cuando se habla de un contrato de prestación de servicios, quien hace esa labor es directamente él, la persona que está haciendo ese trabajo. Entonces, si a mí me contratan, entonces, si yo quiero afiliarme al régimen de seguridad social, voy con mi contrato y sobre esa base la entidad que yo escoja me liquida y me afilia. Pero soy yo, no es mi patrón. Y por tanto, cuando mañana yo termine o prescindan de mis servicios, pues yo no tengo nada que esperar. ¿Por qué? Porque ahí no se me está generando. Entonces, fíjate cuán importante es tener claro ese concepto de contrato laboral y contrato de prestación de servicios. Muy diferente, ¿no? Hay bastante... Son sustancialmente diferentes. Pues hay un amplio como espacio entre el uno y el otro. Claro. Toda vez que el que es firmado de prestación de servicios, lleva todo lo de ley, que es lo que el empleador está dándole al empleado. Mira, pues por ley. Por ley, pero estamos aquí haciendo esa diferenciación desde esas dos ópticas. Aquí en la región en la que nos encontramos, existen algunas circunstancias que posibilitan la existencia de otro tipo de contratos y que generalmente pueden generar incertidumbre por la manera como se desarrollan. Y te pongo estos ejemplos. Y esto es basado en la experiencia que he tenido en la región y tiene que ver, por ejemplo, con la gente que trabaja en el agro. Y es que hay regiones donde se comporta la comunidad de diferente forma en cuanto a contratos. Claro. Siempre está colocando el doctor Pérez esta región. Entonces, hay diferente, en lo recorrido que usted ha hecho en el país, de todo su trabajo laboral como profesional en el derecho, me imagino que ha encontrado algunas regiones que el tratamiento es diferente. No, mira, casi que los problemas son uniformes. Porque es que, por ejemplo, hablemos del cultivo bandera de la región, hablemos del cultivo del arroz. Entonces, el cultivo del arroz, salvo la variedad que se utilice y la forma como se siembre, pues es el mismo que se siembra en el llano, que se siembra en el Tolima, y los problemas en el Huila, y los problemas son casi idénticos. ¿Y por qué te digo casi son idénticos? Vamos a colocar el ejemplo de un tractorista. Fíjate que el cultivo del arroz, independientemente de la región que se trate, tiene un periodo de tiempo determinado. Pero ¿eso qué supone? Que no hay continuidad en el tiempo. Y normalmente una persona la contratan por una labor específica, para que realice tal labor. Esa labor lo ha establecido, lo concibe la ley como la posibilidad que tiene la persona de contratar a otra para que realice y ejecute una labor determinada por un determinado tiempo, sin que implique que ese contrato se mantenga en el tiempo. Y eso nos da la opción de manejar una diferenciación en materia de contratos laborales desde el punto de vista de la duración del contrato. Fíjate cómo desde la realidad llegamos a algo que establece la ley. Porque hay actividades que se mantienen de manera permanente en el tiempo. Y hay otras actividades que son de alguna manera estacionarias. Y eso la ley lo ha contemplado y lo ha regulado. Entonces, así, desde el punto de vista de la duración del tiempo, existe lo que se conoce el contrato de trabajo a término indefinido. Indefinido. Entonces, una persona sabe cuándo arrancó a trabajar, pero Nunca sabe. racionalmente no sabe
¿Hasta cuándo va a trabajar? Porque su actividad es permanente. Coge un operario, coge una persona de una actividad que requiere continuidad y que se maneja cotidianamente. Doctor Sari, aquellos contratos a los que se le da a ciertas personas por determinados meses, por 7 meses, por 5 meses, inclusive a veces hasta por un mes, ¿tienen alguna implicación de salud, de todo este régimen con el cual se debe concretar con ellos? Mira, en esta diferenciación o clasificación de la que estamos hablando que existe en la ley, desde el punto de vista de la duración, está también el contrato que tú mencionas, que es el contrato de trabajo a un término fijo, es decir, a un contrato en término definido. Voy a trabajar durante X cantidad de tiempo. X cantidad de tiempo que normalmente la ley prevé que sea por término inferior a un año, porque si el contrato fuera por un término superior a un año, la misma ley prevé que ese contrato puede convertirse en un contrato indefinido en el tiempo. Pero existen los contratos por un mes. Claro, pero es que pone que a eso vamos. Cuando se hacen contratos, cuando se hace un contrato por un término inferior a un año y se prorroga, cuando se prorroga más de 3 veces, cambia la naturaleza y deja de ser un contrato de trabajo a un término fijo para convertirse en un contrato de trabajo a término indefinido. ¿Cierto? ¿Por qué? Por el solo hecho paso del tiempo y la prórroga. Entonces, ¿esto qué significa? Que tanto el empleador como el trabajador deben tener claro qué es lo que están haciendo. Porque, vuelvo y te digo, en un momento determinado, si hacen un contrato por un mes y se establece que es por un mes, pero las partes acuerdan prorrogarlo, cuando lo prorrogan por más de 3 veces, que en términos reales, de acuerdo a tu ejemplo, serían 3 meses, pues ese contrato ya dejó de ser un contrato a término fijo, inferior a un año, y se convirtió en un contrato de trabajo a término indefinido, con las consecuencias legales que eso trae, ¿cierto? Esas consecuencias básicamente tienen que ver con la terminación o las causales de terminación del contrato. Doctor Sadi, hay algo que me ha llamado muchísimo la atención, y es que en los contratos a término definido o a término corto, a corto plazo, a largo plazo, las personas tienen ya su salud, porque son pensionados, porque son su pago adelantado, ¿no? El servicio de salud, de pensión, pero de pronto contratan con una entidad y esa entidad le exige que debe pagar nuevamente su régimen de salud. No, mira. ¿Por qué la situación? ¿Cómo? Hay mucha gente que se pregunta por qué, si yo ya estoy pagando mi salud, ¿por qué tengo que volver a pagar salud por este contrato? A ver, mira, estamos hablando del régimen laboral, ¿cierto? Que se supone el régimen laboral casi que es una circunstancia especial, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa persona, si dedica su actividad a trabajar en una empresa, pues difícilmente va a tener tiempo para dedicarse a trabajar a otra. Entonces, desde ese punto de vista, no hay lugar, en la práctica resultaría muy complicado porque no tendría disponibilidad de tiempo. Pero el caso que tú planteas es, por ejemplo, el caso de los trabajadores independientes. Entonces, por ejemplo, si hay un pensionado, una persona que ya es pensionada por la edad, tiene su pensión de jubilación, pero obviamente está en plenitud de sus capacidades físicas y quiere trabajar y consigue que alguien le dé un trabajo. Entonces va a decir, bueno, primero, yo voy a trabajar acá, ¿y cómo es mi régimen de seguridad social? En un principio podría decirse, como yo ya estoy pensionado, no tengo ningún interés, ¿cierto? Podría pensarse. Sin embargo, no se te olvide que es que la plata que yo pago por mi servicio, por mi afiliación a seguridad social, también es un colchón financiero para que contribuya al sostenimiento de todo un sistema del régimen de seguridad social para todo un conglomerado, un grupo humano que son los trabajadores. Entonces, si yo tengo un ingreso adicional, ese ingreso es lo que me obliga a mí a generar una nueva carga y pagar una nueva circunstancia, independientemente que yo ya tenga mi régimen de salud o independientemente que
que ya tenga mi pensión asegurada, pero estoy generando una nueva actividad laboral y ese hecho la ley lo prevé como una causa que genera la carga de pagarle al régimen de seguridad social. No debería ser, ¿no, doctor Sadi? Porque sería pagar doblemente su servicio de salud. Me responde luego que entre un té comercial. Bueno, ok. ¿Por qué pagar un doble régimen de salud cuando ya venimos pagando de acuerdo a que cuando uno es pensionado, cuando ya viene pagando la salud? ¿Por qué cuando se adquiere un contrato, así sea por un mes, hay que volver a pagar? Eso va como, pienso yo, y es el común de mucha gente, que va en detrimento a nuestros recursos económicos. Mira, visto desde ese punto de vista, surge esa primera percepción. Sin embargo, te pongo un ejemplo que es incluso más evidente. Haz de cuenta cuando la persona está trabajando y está cubierto en salud porque pertenece a un núcleo familiar. Uno diría, pero si esa persona está cubierta por un núcleo familiar, ¿por qué ahora que entra a trabajar como trabajador independiente o mediante un contrato de prestación de servicios, por qué está obligado a pagar su afiliación y su remuneración a un régimen de seguridad social? Y la respuesta es que, primero, la ley, por dura que sea, es para cumplirla. Y lo que genera el hecho o la obligación de contribuir al régimen de seguridad es la relación laboral, el vínculo. Entonces, si tú eres un profesional independiente y tú tienes 5 contratos diferentes, por cada contrato estás obligada a pagar tu afiliación al régimen de seguridad social. Santo cielo. ¿Y entonces eso qué significa? Que los costos, evidentemente, si tú los miras, van a resultar mucho más altos. ¿Por qué razón? Si tú tienes 5 contratos como profesional independiente y cada contrato te genera un ingreso mensual de 1 millón de pesos, esos 5 contratos te generan 5 millones. Podría decirse, esos 5 millones de pesos me va a generar a mí una obligación de pagar un promedio de 600.000 pesos mensuales al régimen de seguridad social. Mientras que un trabajador que gana 1 millón de pesos le va a generar simplemente un pago de 70 a 80.000 pesos mensuales. Uno dice, por la misma afiliación, ¿qué diferencia hay entre esa persona y yo? La diferencia está en el vínculo y en la forma en que están remunerados. Entonces fíjate cómo viene ahí y tú visualizas en la práctica cómo es el soporte financiero de la carga que significa para un Estado, para una sociedad, mantener un régimen de salud para todo un grupo humano. Pues si en este momento el sistema falla y tiene falencias, es decir, no es ajeno a la opinión pública ni a ti el hecho del problema que en este momento afronta nuestro país para el sostenimiento del régimen pensional y todas las falencias y deficiencias del régimen de salud. Y son problemas eminentemente financieros. Y con esas figuras y no se da abasto. Doctor Sadi Martín, hay algunos contratos en los cuales no se obliga a pagar pensión, ni riesgos profesionales, sencillamente con que paguen salud es suficiente. A ver, eso es ¿Qué clase de contratos son estos? No, eso es una falla porque es que uno debe entender una cosa. Por muy joven que sea la persona, debe prever que algún día va a llegar a viejo. Sí, claro. ¿Cierto? Por muy joven que sea esa persona, debe tener el concepto por lo menos de previsibilidad de que eventualmente puede ser sujeto de una lesión, de un accidente. Debe ser consciente de eso. Entonces, ¿qué sucede?
que cuando alguien le dice, no, mire, yo pago únicamente salud, pero no pago riesgos laborales y no pago mi afiliación o el régimen de pensión, pues es ese mismo persona quien se está afectando a sí mismo. Sí, señor. ¿Sí? Entonces no le están haciendo un favor, le están permitiendo que él mismo se lesione a sí mismo, porque si mañana tiene un accidente, el problema no es la salud, vuelvo insisto, porque la salud se la van a brindar. El problema es cuando como consecuencia de ese accidente pierda su capacidad laboral. ¿Quién se la va a salvaguardar? ¿Quién se la va a retribuir? ¿Quién se la va a compensar? Y quienes se la deben compensar son el régimen, la ARL a la cual está afiliado. En ese caso, ¿no tendría respaldo del régimen de salud como pensionado? ¿El que ya vienen llevando? Ah, bueno, ya en el caso específico, ya en el caso especial de esa persona que ya está pensionada, pues bueno, listo, ahí ya está cubierto. Pero es un caso... Pero se pierde una oportunidad con el contrato que actualmente están llevando y que en el cual ocurre un accidente de trabajo. Por principio los seguros no se pagan sino una sola vez por un mismo riesgo. Tú puedes tener 10 seguros, pero la cobertura del riesgo es el mismo. Entonces, no es que te van a pagar 10 veces el mismo riesgo, no. ¿Cierto? Las 10 entidades van a concurrir, pero cubriendo el mismo riesgo. Entonces, me he equivocado que entre más seguros tenga yo, sí, más me van a cubrir el riesgo. No, ahí las 10, es decir, te sobra la plata para pagar los riesgos, la eventualidad del riesgo. Pero el riesgo, si te llega a suceder, es uno solo. Y ese es el que te van a reembolsar. Entonces, en el caso de que tú planteas, de la persona que es vinculada, pero le dicen, pague únicamente su afiliación al régimen de salud, y le hacemos el favor y no le exigimos ni afiliación a ARL, ni afiliación al régimen pensional, pues vuelvo y te digo, te estás causando un daño. Claro. Porque, y evidentemente, ahora no se te olvide que en materia pensional, si tú razonablemente prevés que no vas a ser sujeto de pensión por tu edad, por muchas razones, ese es un dinero que tú mañana puedes disponer de él, porque eso se maneja como un depósito en cuenta de ahorros. Muchos lo hacen porque lo hacen a través de lo que vale el contrato, ¿no? Por el costo del contrato, o sea, por el tope del contrato más bien. No estiman pagar el régimen pensional ni riesgos por economía. Sí. Pero es ahí donde ellos están sosteniendo el riesgo, lo que hemos estado hablando. Mira, lo que pasa es que esto es una percepción personal. Sí, claro, ¿no? Y que se vive cotidianamente. Esa es una concepción personal sobre el tema. Lo que pasa es que cuando se le exige a un profesional o a una persona de estas vinculada a través de una entidad en esa modalidad, implica que para que cubra a satisfacción su obligación, los costos van a ser mucho más altos. Y ese es el bendito problema. ¿Por qué? Porque dentro de una sociedad como la nuestra, donde el manejo del dinero es muy puntual y uno trata de hacer la economía con el fin de que el ingreso le alcance, uno trata de contratar al menor costo. Y ese contratar al menor costo genera ese problema. Entonces, me pagan menos, yo trato de que ese menos me rinda lo más que pueda. Y entonces trato de que ese recurso que me ingresa por ser menos, no me genere una carga adicional. Entonces, por eso, bueno, para que pague menos, para que le rinda. Porque si evidentemente se proyectara en la realidad, los costos serían altísimos. Eso sin contar, aquí estamos hablando únicamente de aspectos tributarios, pero sin contar cuando ese recurso que te están pagando es sujeto o es una fuente generadora de obligaciones tributarias, verbo y gracia, la retención en la fuente, que afecta ese ingreso. Entonces fíjate cómo ese ingreso termina siendo afectado por la retención en la fuente, disminuye el ingreso. Adicionalmente, te obliga la carga de pagar en régimen de seguridad social, otro golpe a eso. Y tú miras, ¿y entonces qué me está quedando a mí? Pero si se cubriera eso, querría decir que en lugar de los 5 debiera ganar 10, ¿para qué? Para compensar lo que tributariamente me afecta, lo que tengo que pagar y que esto realmente me alcance para suplir mis necesidades. Es lo que muchos colombianos están haciendo para evitar de pronto un detrimento a su contrato y que les quede más, obviamente, porque hoy en día no hay contratos tan extensos, tan grandes de monto contable, sino pues
como para sobreliviar o Claro, hacer alguna diligencia. y es que eso va ligado a otros aspectos que manejan la sociedad nuestra. Porque es que el hecho de que haya una mala remuneración en un ejercicio independiente de las profesiones, normalmente es porque hay muchas personas, muchos profesionales que ofrecen esos servicios. Y eventualmente, ¿qué sucede? Se producen actos que desde el punto de vista de la práctica comercial podrían constituir una competencia desleal. Entonces muchos profesionales ofreciendo los mismos servicios, donde no hay unidad de criterio en cuanto al valor de la remuneración, pues implica que todos los profesionales entran en una pelea constante de quién va a ser el sujeto contratado. Y en un criterio como el que estamos hablando de la economía, termina siendo contratado el que menos cobre. Entonces, ¿qué hace? Que ese profesional tiene menos ingresos y por esa vía hace que el nivel de remuneración de los demás profesionales baje. Es decir, que entonces, según su concepto, doctor Say, podríamos estar tocando uno de los puntos de que para poder llegar a tener como una competencia de el cobro de los servicios, y cuando se hace por licitación, la licitación más económica es la que gana de pronto para que lo contraten a uno. Bueno, mira. Generalmente la que va a ganar esa contratación es la licitación más pequeña, por eso es que se convoca a unas licitaciones en las cuales muchos, y esa en sobre cerrado, y esa ya en la urna, y cuando la destapan entonces las analizan. Mira, Luz, lo que pasa es que ya tú te estás yendo a otro extremo o a otra circunstancia de lo que es el derecho laboral. Porque es que cuando tú me hablas de licitación pública, veo yo es ya la vinculación de una persona con el sector público. ¿Ah? La licitación hace referencia expresa a unas formas, a un proceso selectivo de la administración para ciertas actividades. En el caso particular, cuando la administración va a escoger un profesional, digamos que en teoría va a buscar un servicio, independientemente de que sea o no el profesional. Entonces estamos hablando del servicio, no se está buscando a que sea Pedro, Juan o Luis o María. Se está buscando es que el servicio que la administración necesita, quién me lo ofrece y en qué condiciones. Entonces fíjate que aquí no se está hablando de una vinculación laboral, sino se está hablando desde la satisfacción de la necesidad de la administración respecto de algo. ¿Ah? Entonces, y en ese evidente, pues está dentro de los procesos selectivos, pues está un procedimiento que es el proceso de la subasta. Y una de esas es la subasta inversa, es decir, el que menos pida es el que se la adjudica. Pero estamos hablando del servicio, no estamos hablando de una vinculación laboral, que son dos conceptos diferentes. Totalmente diferentes. Diferentes, ¿sí estamos? Bueno, retomando el tema de nuestra diferenciación en materia de la duración, ya dijimos de que habían contratos de trabajo a término indefinido, contratos de trabajo a término fijo, y hay un contrato muy especial que se denomina el contrato por el término de duración de la obra o labor contratada. Entonces, este es un tipo de contrato que tiene connotación laboral, pero que está determinada es por la ejecución de una labor determinada. Te pongo un ejemplo. Yo contrato a alguien para que me construya mi casa. ¿Cuánto va a durar ese contrato? Hasta que construya la casa. Es decir, la duración está determinada por la ejecución de la labor. Entonces, a veces se acuerdan las partes, ¿no? No, ¿Cuánto tiempo puedo esperar la obra? Bueno, sí, hay un aproximado, es así. Pero todo esto es para escenificarte y retomar al planteamiento que hemos venido haciendo, claro, y sobre el objeto de esta charla con nuestra audiencia, que es darle algunos elementos de juicio para que lo tengan en cuenta. En un cultivo, que normalmente es estacionario, por un periodo de tiempo determinado, se contratan personas. ¿Para qué? Para que ejerzan una labor.
labor determinada. ¿Cuánto dura esa labor? Puede durar días, semanas o meses. Entonces, por darte un ejemplo, el caso del señor tractorista. Retomamos el tema del tractorista, que me parece lo más práctico. Que lo usamos ¿para qué? Para que prepare la tierra para una siembra. ¿Cuánto se demora esa preparación? Puede durar una semana. Bueno, entonces mientras dura la semana, cuando el señor está preparando la tierra, nosotros vamos a comenzar y regresamos. ¿Les parece? Regresamos con nuestro tema del día de hoy, precisamente la continuación, ¿no?, de ya un tema que tocamos en un programa anterior y que por lo extenso y lo importante hemos venido tratando con el doctor Sadi Martín Pérez para que nuestros televidentes vayan siguiendo el paso y vayan formándose como la idea, entendiendo el tema, y si le hacen algunas preguntas, ahí en pantalla están los números telefónicos, también el correo, para que usted formule sus preguntas y en un programa más adelante, o si desean ahora precisamente un programa, una llamada al aire, con muchísimo gusto estaríamos atendiéndola. Así que continuamos nosotros sobre el tema que teníamos, y era la duración de contrato. Sí, antes de nuestro anterior corte, hablábamos de los contratos cuya duración estaba determinada por la elaboración o terminación de una obra o labor contratada. Yo tocaba el tema del tractorista y me parece que yo debo aclarar que yo hago referencia al sector agropecuario porque entiendo que es una región bastante dedicada a esa labor agropecuaria, sin desconocer que existen otras actividades de carácter comercial, de carácter empresarial, pero digamos que frente a la actividad agraria o agrícola es mucho más. De hecho, somos un país rural, ¿no? Un país eminentemente agrícola, que se puede dar en el departamento del Meta, como en todas las regiones, los departamentos donde el doctor Sadi tiene el privilegio de ir a atender casos. Claro. Entonces, mira, yo por eso tomaba porque es que a veces, incluso hay un caso muy especial que estoy manejando, y es precisamente referido a esto, porque es que no hay claridad conceptual en el manejo de esas relaciones. Y entonces, ¿qué sucede? Por el vínculo que se maneja y que se crean entre las personas, esos vínculos, como vuelvo e insisto, en una relación de noviazgo no pasa nada, ningún problema. El problema es cuando ese vínculo se rompe. Y entonces, ¿qué sucede? Que esa persona, a quien durante los últimos 15 años se contrató para que preparara la tierra, dice: es que yo llevo hace 15 años haciendo la misma labor. ¿Pero y qué era la labor? No, es que yo era tractorista. ¿Y dónde trabajaba? Preparando la tierra. La pregunta es, ¿esa labor se mantiene en el tiempo? Y en mi sentir, y de acuerdo al principio de lo que es la agricultura, no se permanece en el tiempo. Salvo que esa misma persona, además de manejar el tractor, desarrolle otra labor paralela a la que actualmente... Sí, y simultánea. Pero si es contratado únicamente para esa labor de manejar el tractor para un cierto tiempo, pues tiene una duración en el tiempo. Entonces, dentro de la labor que desarrolla el tractorista, ¿cuál está? Prepare la tierra. Preparó la tierra y en teoría ya terminó su labor. Pero si a ese tractorista lo bajan del tractor y ya se pone a hacer otra cosa, pues fíjate que esa misma persona ya deja de ser tractorista y se convierte en una persona multifacética. Que eso va a generar cargas laborales. ¿Y eso por qué es importante? Tanto para la persona que está trabajando como para el empleador. Porque esa persona no es solamente su tractorista, le está haciendo otras labores.
Claro, y entonces se amplía el tiempo por el cual Claro. firmó su contrato. Exactamente, que es más o menos lo que en la charla anterior hablábamos de la persona que es contratada como encargado, pero que se lleva a su esposa y se lleva a su hijo, y termina la señora siendo como la jefe de cocina de todo un grupo humano que llega a trabajar a la finca, Pero, mire, pero que no le pagan. doctor Pérez, que esto sucede a diario, y lo vivimos aquí en el municipio de Granada, lo vivimos en la capital, lo vivimos en otras regiones del departamento, donde contratamos a alguien y definitivamente esta persona hoy no fue. Tal vez Miguelito se fue a trabajar en la otra obra que tiene y deja la obra que contrató ahí abandonada, un día, 2 días, qué sé yo, pero entonces la persona que es multifacética pues no está cumpliendo realmente con lo prometido, con lo que se comprometió. A ver, pero Y esto llega a acarrear implicaciones, ¿no? es que los problemas surgen cuando se rompe, cuando hay una ruptura de esa relación. Porque Se es que puede romper un contrato porque la persona no está cumpliendo, es decir, me encomienda una labor, pero Luz Marina se va a hacer otra que le gusta estar pues económicamente, ¿no? Está reuniendo sus pesos, pero entonces yo dejo un día, 2 días el trabajo que inicialmente tomé y me voy a hacer otro. Claro. Usted puede dar por terminado ese contrato. Claro, hay unas causales de terminación unilateral del contrato. Y esas causales están tanto en favor del patrono como en favor del empleado. Entonces, esas causales están establecidas en la ley y permiten tanto que el trabajador termine unilateralmente el contrato por incumplimiento de los términos pactados, o que el patrono termine ese contrato por incumplimiento de las obligaciones a cargo del trabajador. En ese caso, el incumplido debe tener una carga de responsabilidad económica hacia el empleador. Desde el punto de vista del empleador, claro que sí, indudablemente. Y desde el punto de vista del trabajador también. Lo que pasa es que la carga económica a cargo del empleador como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones a su cargo es mucho más alto. Y ahí juega mucho el tipo de contrato del que estemos hablando. Entonces, no es lo mismo dar por terminado unilateralmente sin justa causa a que sea con justa causa. Porque una terminación unilateral sin justa causa da lugar a que ese patrono deba indemnizar a su empleado. Y con unas cargas económicas bastante altas, que van a oscilar, uno, del salario que le estén pagando, de la duración que lleve el contrato en el tiempo, porque es una carga que se va multiplicando y se va aumentando en la medida en que se prolonga en el tiempo. Entonces, si no hay esa justa causa, pues el patrono debe indemnizar a esta persona. Y si hay una justa causa, pues no hay lugar a ese tipo de indemnización. En el caso del trabajador es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que debe hacer normalmente un trabajador por qué razón termina su contrato? Argumentar y probar efectivamente por qué circunstancia o cuál es la razón en virtud de la cual está dando por terminado su contrato. Es decir, no solamente argumentar, sino probar que efectivamente es una justa causa para dar por terminado ese contrato. Y si lo está terminando por negligencia, por incumplimiento, pues habrá que ver cuáles son las condiciones establecidas en caso de ese incumplimiento. Y eventualmente no se te olvide que la negligencia del trabajador puede generarle perjuicios a su empleado, a su empleador. Y por tanto el empleador puede repetir contra esa persona para que le paguen sus perjuicios. Es el principio normal de la responsabilidad. El que hace las cosas cobra y el que no las hace las paga. Y es un principio de responsabilidad que en nuestro medio la cultura no ha hecho carrera en eso, pero es evidente. Si yo contrato a alguien para que me ejecute una labor y esa labor no la hace o la hace de manera indebida y me genera perjuicios, pues yo estoy facultado para exigirle a esa persona. Claro que sí. ¿Cierto? En cualquier campo de la actividad económica o profesional en que sea. Desde el punto de vista laboral es exactamente lo mismo. Ahora, que no es lo usual que el empleado diga, me voy por esto. Normalmente, ¿por qué se va el empleado? Bueno, porque no le pagan, porque le demoran el pago, ¿cierto? Pero eso, si tú lo miras en el fondo, ¿qué es? Es una justa causa
pero en contra del empleador. Labor determinada. ¿Cuánto dura esa labor? Puede durar días, semanas o meses. Entonces, por darte un ejemplo, el caso del señor tractorista. Retomamos el tema del tractorista, que me parece lo más práctico. Que lo usamos ¿para qué? Para que prepare la tierra para una siembra. ¿Cuánto se demora esa preparación? Puede durar una semana. Bueno, entonces mientras dura la semana, cuando el señor está preparando la tierra, nosotros vamos a comenzar y regresamos. ¿Les parece? Llega a Granada, Barbecue Express. Abogado en casa, todos los lunes a partir de las 6 de la tarde. Programa exclusivo de ATV, tu canal, nuestro canal. Regresamos con nuestro tema del día de hoy, precisamente la continuación, ¿no?, de ya un tema que tocamos en un programa anterior y que por lo extenso y lo importante hemos venido tratando con el doctor Sadi Martín Pérez para que nuestros televidentes vayan siguiendo el paso y vayan formándose como la idea, entendiendo el tema, y si le hacen algunas preguntas, ahí en pantalla están los números telefónicos, también el correo, para que usted formule sus preguntas y en un programa más adelante, o si desean ahora precisamente un programa, una llamada al aire, con muchísimo gusto estaríamos atendiéndola. Así que continuamos nosotros sobre el tema que teníamos, y era la duración de contrato. Sí, antes de nuestro anterior corte, hablábamos de los contratos cuya duración estaba determinada por la elaboración o terminación de una obra o labor contratada. Yo tocaba el tema del tractorista. Y me parece que yo debo aclarar que yo hago referencia al sector agropecuario porque entiendo que es una región bastante dedicada a esa labor agropecuaria, sin desconocer que existen otras actividades de carácter comercial, de carácter empresarial, pero digamos que frente a la actividad agraria o agrícola es mucho más. De hecho, somos un país rural, ¿no? Un país eminentemente agrícola, que se puede dar en el departamento del Meta como en todas las regiones, los departamentos donde el doctor Sadi tiene el privilegio de ir a atender casos. Claro. Entonces, mira, yo por eso tomaba porque es que a veces, incluso hay un caso muy especial que estoy manejando, y es precisamente referido a esto, porque es que no hay claridad conceptual en el manejo de esas relaciones. Y entonces, ¿qué sucede? Por el vínculo que se maneja y que se crean entre las personas, esos vínculos, como vuelvo e insisto, en una relación de noviazgo no pasa nada, ningún problema. El problema es cuando ese vínculo se rompe. Y entonces, ¿qué sucede? Que esa persona, a quien durante los últimos 15 años se contrató para que preparara la tierra, dice: es que yo llevo hace 15 años haciendo la misma labor. ¿Pero y qué era la labor? No, es que yo era tractorista. ¿Y dónde trabajaba? Preparando la tierra. La pregunta es, ¿esa labor se mantiene en el tiempo? Y en mi sentir, y de acuerdo al principio de lo que es la agricultura, no se permanece en el tiempo. Salvo que esa misma persona, además de manejar el tractor, desarrolle otra labor. Paralela a la que actualmente... Sí, y simultánea. Pero si es contratado únicamente para esa labor de manejar el tractor para un cierto tiempo, pues tiene una duración en el tiempo. Entonces, dentro de la labor que desarrolla el tractorista, ¿cuál está? Prepare la tierra. Preparó la tierra y en teoría ya terminó su labor. Pero si a ese tractorista lo bajan del tractor y ya se pone a hacer otra cosa, pues fíjate que esa misma persona ya deja de ser tractorista y se convierte en una persona multifacética. Que eso va a generar cargas laborales. ¿Y eso por qué es importante? Tanto para la persona que está trabajando como para el empleador.
porque esa persona no es solamente su tractorista, le está haciendo otras labores. Claro, y entonces se amplía el tiempo por el cual Claro. firmó su contrato. Exactamente, que es más o menos lo que en la charla anterior hablábamos de la persona que es contratada como encargado, pero que se lleva a su esposa y se lleva a su hijo, y termina la señora siendo como la jefe de cocina de todo un grupo humano que llega a trabajar a la finca, Pero, mire, pero que no le pagan. doctor Pérez, que esto sucede a diario, y lo vivimos aquí en el municipio de Granada, lo vivimos en la capital, lo vivimos en otras regiones del departamento, donde contratamos a alguien y definitivamente esta persona hoy no fue. Tal vez Miguelito se fue a trabajar en la otra obra que tiene y deja la obra que contrató ahí abandonada, un día, 2 días, qué sé yo, pero entonces la persona que es multifacética pues no está cumpliendo realmente con lo prometido, con lo que se comprometió. A ver, pero Y esto llega a acarrear implicaciones, ¿no? es que los problemas surgen cuando se rompe, cuando hay una ruptura de esa relación. Porque se es que puede romper un contrato porque la persona no está cumpliendo, es decir, me encomienda una labor, pero Luz Marina se va a hacer otra que le gusta estar pues económicamente, ¿no? Está reuniendo sus pesos, pero entonces yo dejo un día, 2 días el trabajo que inicialmente tomé y me voy a hacer otro. Claro. Usted puede dar por terminado ese contrato. Claro, hay unas causales de terminación unilateral del contrato. Y esas causales están tanto en favor del patrono como en favor del empleado. Entonces, esas causales están establecidas en la ley y permiten tanto que el trabajador termine unilateralmente el contrato por incumplimiento de los términos pactados, o que el patrono termine ese contrato por incumplimiento de las obligaciones a cargo del trabajador. En ese caso, el incumplido debe tener una carga de responsabilidad económica hacia el empleador. Desde el punto de vista del empleador, claro que sí, indudablemente. Y desde el punto de vista del trabajador también. Lo que pasa es que la carga económica a cargo del empleador como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones a su cargo es mucho más alto. Y ahí juega mucho el tipo de contrato del que estemos hablando. Entonces, no es lo mismo dar por terminado unilateralmente sin justa causa a que sea con justa causa. Porque una terminación unilateral sin justa causa da lugar a que ese patrono deba indemnizar a su empleado. Y con unas cargas económicas bastante altas, que van a oscilar, uno, del salario que le estén pagando, de la duración que lleve el contrato en el tiempo, porque es una carga que se va multiplicando y se va aumentando en la medida en que se prolonga en el tiempo. Entonces, si no hay esa justa causa, pues el patrono debe indemnizar a esta persona. Y si hay una justa causa, pues no hay lugar a ese tipo de indemnización. En el caso del trabajador es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que debe hacer normalmente un trabajador por qué razón termina su contrato? Argumentar y probar efectivamente por qué circunstancia o cuál es la razón en virtud de la cual está dando por terminado su contrato. Es decir, no solamente argumentar, sino probar que efectivamente es una justa causa para dar por terminado ese contrato. Y si lo está terminando por negligencia, por incumplimiento, pues habrá que ver cuáles son las condiciones establecidas en caso de ese incumplimiento. Y eventualmente no se te olvide que la negligencia del trabajador puede generarle perjuicios a su empleado, a su empleador. Y por tanto el empleador puede repetir contra esa persona para que le paguen sus perjuicios. Es el principio normal de la responsabilidad. El que hace las cosas cobra y el que no las hace las paga. Y es un principio de responsabilidad que en nuestro medio la cultura no ha hecho carrera en eso, pero es evidente. Si yo contrato a alguien para que me ejecute una labor y esa labor no la hace o la hace de manera indebida y me genera perjuicios, pues yo estoy facultado para exigirle a esa persona. Claro que sí. ¿Cierto? En cualquier campo de la actividad económica o profesional en que sea. Desde el punto de vista laboral es exactamente lo mismo. Ahora, que no es lo usual que el empleado diga, me voy por esto. Normalmente, ¿por qué se va el empleado? Bueno, porque no le pagan, porque le demoran el pago, ¿cierto?
Pero eso, si tú lo miras en el fondo, ¿qué es? Es una justa causa, pero en contra del empleador. Porque está diciendo, yo no es porque usted incumplió. Y por lo tanto paguen lo que me debe e indemnicen. Sí, definitivamente esto de los contratos es bastante complicado, ¿no? Hay que tener una gran responsabilidad, hay que saber realmente, tener un poquito de intuición de cómo poder firmar un contrato y llegar a cumplir. Es ser una responsabilidad enorme que debemos tener y que obviamente para que no nos acarree perjuicios tanto al empleador como a quien toma el contrato, obviamente hay que estudiar muy bien y ser responsable en todo el sentido de la palabra. Mira, para que así mismo le retribuya. Sí, yo soy de la idea de que en esto hay que aplicar un criterio más preventivo que curativo. Es prever uno cómo se va a desarrollar una relación laboral, prever las implicaciones y asimismo prever una posible solución. Porque es que la cultura nuestra está muy dada a buscar solución cuando ya el problema está armado, Sí. ¿cierto? Pero nunca se detiene a mirar antes de. Entonces, un empresario responsable, serio, pues antes de contratar, bueno, yo voy a contratar a esta persona, ¿en qué condiciones las contrato? ¿Y qué implicaciones tiene el no contratarlas? Y que lo sepa. Aquí en el municipio de Granada yo he tenido la fortuna de atender a algunas personas que tienen sus negocios de diferente naturaleza y que de manera responsable me dicen, abogado, ¿cómo podemos manejar aquí nuestro aspecto laboral para que no suceda esto? Y evidentemente organizan su target con su gente, sus afiliaciones, ¿para qué? Para que no tengan inconvenientes. Y lo hacen de una manera responsable, sin que eso le genere perder su condición de empleador, sino simplemente adquirir su rol de ser un empresario responsable. Y se está cuidando su empresa, está cuidando a sus trabajadores y tiene una buena presentación y una buena imagen como empresario. Sobre todo que tiene pues como la categoría de irse promocionando, ¿no? De que tenga una buena imagen, una buena hoja de vida y así poder tener muchos contratos. Seguramente van en favor de esa imagen como empleado, como contratista, como un buen ser, que debiese ser todos los colombianos en el momento de firmar su contrato y de hacerse una responsabilidad laboral. Eso es evidente, Luzma. La publicidad no es solamente la que paga a la persona en un medio. La publicidad es la que se hace a sí mismo con sus actos. Y es el voz a voz que en la comunidad tiene bastante peso. No, y por sus así como dicen, por sus labores, por sus quehaceres, usted mismo se recomienda. Claro, eso pesa, en la comunidad pesa muchísimo. Y así le evitamos también un poco de carga, ¿no? A la administración de justicia, le evitamos cargas también a la familia. ¿Por qué? Porque es que donde nosotros no cumplamos un contrato vamos a tener problemas también de justicia, donde pues también va en detrimento de la paz y la tranquilidad de los seres queridos de las personas, así sea ella o él quien haya adquirido un contrato. Bueno, sí. Perfecto, Luzma. Ahora, continuando con los derechos del trabajador en relación con la ejecución de ese contrato. Ya hemos visto lo que tiene que ver con su régimen de seguridad social. Pero hay otras prerrogativas que le da la ley a ese trabajador. Y que indudablemente son connaturales y en esencia de ese contrato de trabajo. Ya hablamos del auxilio de cesantía, hablamos de una prima de servicios. Esa prima de servicios, la ley le establece a cargo del patrono y a favor del trabajador en una suma equivalente a un mes de salario por cada año de servicios, pagadero en 2 quincenas, una quincena en el mes de junio y otra quincena en el mes de diciembre. Eso es como una ayuda establecida por la ley para mejorar las condiciones socioeconómicas y de ingreso del trabajador en esas épocas. Se conoce como la prima de servicios. Y además que es la prima como de vacaciones, ¿no? Bueno, existe. Generalmente el año
año se parte en dos. Ujú. Mitad de año, primer semestre y segundo semestre. Uno es en junio, entre junio y julio, y el otro pues ya en diciembre, que es la despedida del año. Estas primas que además sirven muchísimo y hay que cuidar de los contratos Claro. porque efectivamente son la base fundamental de mantener una familia unida, feliz y contenta en esas épocas. Mira, de alguna manera, la ley lo establece como una prima de servicios, pero casi que la razón de ser de esa prima, si tú miras o el estudio sociológico, histórico de la razón de ser de esa prima, es como una participación que le da el empleador a sus trabajadores por el éxito de la gestión. ¿Mm? Entonces, no es que sea socio, ni más quisiera, sino simplemente dice, nos fue bien, le reconozco esto, una quincena en el mes de junio y una quincena en el mes de diciembre de cada año. Bajo una Es como una bonificación, puede llamarse. no, No, lo que pasa es que desde el punto de vista laboral, es un reconocimiento. sí, claro, pero se denomina así técnicamente prima de servicios, porque es que lo que tú mencionas bonificación puede entenderse también a la luz del derecho laboral, pero como una retribución adicional al concepto de salario. Que ya se volvió pues costumbre, todo el mundo espera su prima a mediados del año y a final del año. Pero en la medida en que esté en un contrato laboral en las condiciones que estamos hablando. Porque si tiene un contrato de prestación de servicios, que ni lo espere, que ni se engañe porque no le va a llegar. Bueno, doctor Sadi, el tiempo es oro, hemos terminado por el día de hoy, definitivamente le agradecemos y seguramente los televidentes también le agradecen a su profesionalismo, todo lo que nos hemos explicado en el día de hoy, lo que le hemos dado a conocer sobre el tema del contrato laboral. Le agradecemos muchísimo y nos veremos en la próxima oportunidad con un nuevo tema. Claro que sí, Luz, me ha encantado de estar nuevamente acá en este escenario contigo. A nuestros televidentes, muchísimas gracias por su atención y bueno, nos vemos la próxima semana. Abogado en Casa, todos los lunes a partir de las 6 de la tarde. Programa exclusivo de ATV, tu canal, nuestro canal.